8:04 de la mañana y como te anunciamos en nuestros titulares, queremos saber más acerca de la modificación del impuesto a la ganancia. Sabemos que mañana sábado hay sesión especial en diputados. Para mayores detalles tenemos la oportunidad de charlar unos minutos con Pablo Anino, es licenciado en Economía con maestría en Historia Económica y es docente de la UBA. Le decimos buenos días, Pablo. Marcos Barroso lo saluda. ¿Cómo está? Hola, buenos días Marcos, buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias por poder charlar unos minutos acerca de esto, ¿no? ¿Cómo va a impactar esta modificación del impuesto a la ganancia? Sí, bueno, ya se da por esta sesión de mañana, ya se le da a más avance, ¿no? A esta modificación y cómo nos va a impactar en la economía diaria. Sí, hay un cambio principal, que es una suerte de actualización del mínimo no imponible. Actualmente es de 75.000 pesos de bolsillo para personas solteras sin hijes o sin hijos y hijas, Ujú. y de 99.000 para casados con 2 hijos menores. Eso va a cambiar y el proyecto, yo decía, es una suerte de actualización del mínimo no imponible, porque en realidad no actualiza el mínimo no imponible, sino que establece una deducción especial que actúa como si aumentara el mínimo no imponible. Y el efecto es que aquellos que tengan salarios brutos de hasta 150.000 pesos o salarios de bolsillo de hasta 124.000 pesos van a dejar de pagar el impuesto. Eh, Eso va a hacer que alrededor de 1.300.000 trabajadoras, trabajadores y jubilados dejen de pagar. Este dato es importante porque en realidad lo que se está haciendo es retrotraer la situación a 2015. Actualmente pagan 2,3 millones y van a dejar de pagar 1,3 millones, es decir, que van a seguir pagando alrededor de 1 millón de personas, los cuales más o menos la cifra de los que pagaban en el año 2015. Pablo, bueno, con estos datos que brindás, estamos hablando que 1 millón de personas van a pagar, o sea que 1 millón de personas ganan más de 150.000, digamos, personas que trabajan en forma, en los papeles, digamos, en blanco, de manera dependiente, ¿no? Eh, Sí, Ese es el número, ¿no? También habla de la situación económica del país, ¿no? El resto ganan mucho menos. sí, bueno, por eso. Es un reclamo justo que se termine con el impuesto al salario. Eso no va a ocurrir en la sesión de mañana porque en realidad va a seguir habiendo impuesto al salario, Ujú. porque el salario en realidad no es ganancia, y va a seguir 1 millón de trabajadoras y trabajadores van a seguir pagando. Pero en simultáneo hay una realidad social gravísima que la expresó, que dio números, las estadísticas que salieron ayer del INDEC, Ujú. que nos está atendiendo desde la desocupación, que abarca alrededor de 2,2 millones de personas, atendiéndose a los números que publicó ayer el INDEC, Sí. cuando se extrapolan para todo el país, pero si se considera los desalentados, la desocupación, casi 2,2 millones de personas, o esa tasa del 11%, se elevan alrededor del 20%, y los desocupados llegan alrededor de 4 millones. Esta situación no se está atendiendo, obviamente. Después, el promedio salarial de bolsillo de los sectores, de los trabajadores registrados del ámbito privado, es decir, aquellos que están en blanco, que están relativamente bajo convenio, bajo protección sindical, está por debajo de los 60.000 pesos, eh, el promedio. Y es decir, que está muy cerca de la canasta de pobreza, que actualmente Claro. está alrededor de 55.000 pesos. Es decir, que esa es la realidad generalizada de los sectores que están en blanco, insisto, en el sector privado. Esa no es la realidad de los sectores de trabajadores no registrados, que ayer el INDEC informó que son el 32,7% de la población asalariada, es decir, 1/3 de los trabajadores son informales, están mal llamados en negro, no registrados, y esos tienen salarios muy por debajo de la canasta de pobreza,
Y una cosa similar, no tan grave con los informales, sucede con el trabajador del ámbito público, que tiene salarios muy por debajo del promedio y aparte se han deteriorado fuertemente, han perdido alrededor del 25-30% de poder de compra desde 2015 hasta la actualidad. Incluso perdieron mucho poder de compra todos los salarios, privados, públicos e informales, durante el año pasado. Claro, Y claro. esa situación no se está atendiendo, y justamente, y esto ya es una interpretación propia, la medida tiene una funcionalidad política. El debate que va a tener mañana creo que es dialogar con sectores de trabajadores que, que, que no tradicionalmente o en la última década no han sido favorables a votar al actual oficialismo o al kirchnerismo, y entonces se está intentando a través de Massa y de esta medida dialogar con esos sectores, a la vez que, como está el Consejo Económico y Social, esta medida va a hacer que sectores de gremios que habitualmente plantean reclamos más altos, no sé, como puede ser camioneros, bancarios, etcétera, que pagan el impuesto al salario, esta medida va a ser utilizada para moderar los reclamos en paritarias cuando tenemos una inflación, bueno, ya todo el mundo lo sabe por las estadísticas y por cuando va al supermercado, al almacén, a la carnicería, que es galopante, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, qué importante escucharte y este análisis, ¿no? También en una decisión política esto, decisión también de negociar con los sindicatos, ¿no? A estos sectores de sindicatos, a estos sindicatos puntuales que vos mencionabas, y ¿es real, Pablo, que esto va a impactar en el consumo de este millón de personas que van a dejar de pagarlo? Lo van a volcar en el consumo, se va a ver más, se va a beneficiar a la persona que no está también en los papeles, digamos, que hace un trabajo que no está registrado, se va a beneficiar con esta, digamos, que la gente va a dejar de pagar este impuesto a este millón de personas. Mira, los mecanismos de la mano invisible, diría el histórico economista Adam Smith, yo siempre los pongo en duda, en el sentido de que un beneficio a un sector de trabajadores que van a dejar de pagar el impuesto termine transformándose por mecanismos medios que uno no conoce muy bien, Claro. aunque uno los podría deducir, beneficiando a los informales. Eh, Primero que el 1.000.000 o 1.300.000 trabajadores y trabajadoras que van a dejar de pagar el impuesto, ese número es así, porque las estadísticas son así, pero en realidad está como sobredimensionando el efecto. ¿Por qué digo esto? Ujú. Porque entre ese 1.300.000 trabajadores y trabajadoras que van a dejar de pagar, hay muchos que pagan no todos los meses, porque hay salarios que depende, a veces pagan un mes, el mes que reciben la paritaria y después dejan de pagar o se le devuelve, y hay muchos que pagan poco, no sé, 500 pesos, 200 pesos. Y el grueso de que pagan quizás 3.000, 4.000, 5.000 pesos por mes, ya no están las estadísticas que se han puesto a disposición en el debate parlamentario, pero es un número ya mucho menor que el 1.300.000 que van a dejar de pagar. Ujú. El impacto, si uno lo mide desde el punto de vista del impacto fiscal, que son unos 45.000 millones de pesos durante un año, eso sí se va a volcar al consumo, pero para dar una medida, es la mitad de un IFE. O sea, el impacto fiscal durante todo un año de que estos 1.300.000 trabajadoras y trabajadores dejen de pagar el impuesto al salario, es la mitad de un IFE, de un solo IFE. Y nosotros vimos el año pasado que el IFE fue una miseria, pues terminó siendo de 5.000 pesos por mes, porque se pagó cada 2 meses. Ujú. Eh, pero el IFE era el doble, o sea, y eso no reactivó el consumo de manera sustancial. Y acá yo creo que si no hay una recomposición fuerte de todos los salarios, porque en la Argentina tenemos
unos 6, para a trazo grueso, unos 6 millones de trabajadores que están registrados en el sector privado, habrá otros 4 o 5 millones en el sector público, habrá unos 5 millones de informales, más todos los desocupados. El conjunto de los asalariados o de la clase obrera en disposición de trabajar es alrededor de 20 millones y esta medida está tocando a 1,3 millones. Claro. Es decir, que si no hay una recomposición fuerte de los salarios que se han deteriorado de manera importante en los últimos 4, y ahora ya estamos entrando en el 5º año, en los últimos 3 años, y estamos entrando en el 4º año, pues los primeros datos de enero y febrero ya muestran que la inflación le sigue ganando al salario. Si no hay esa recomposición salarial, es difícil que haya una recomposición fuerte del consumo y que por esa vía uno pueda esperar que termine beneficiando a los sectores informales, ¿no? Claro. Bueno, qué importante escuchar, ¿no? Escucharte y lo bien que lo explicás a esto, ¿no? El impacto fiscal puede ser, es un impacto fuerte, pero en el día a día no se va a notar tanto, ¿no? Va a ser un porcentaje mínimo las personas que realmente van a dejar de pagar, como decías, ¿no? 3.000, 4.000, 5.000 pesos, ¿no? Y también cómo está atravesada la política en esto, ¿no? Esto de la bandera de esto de bajar el impuesto a las ganancias, cuando el impacto en el día a día, si se quiere, no va a ser tan notable, cuando decíamos, ¿no? Al principio de esta charla que solamente a 1 millón de personas de la cantidad de personas que activamente están trabajando es mínimo, este millón. Exactamente. Uh-huh. Qué importante, y bueno, la verdad charlar con vos esto también nos abre el panorama, ¿no? Este análisis que haces de cómo es el impacto a nivel fiscal y cómo es el impacto diario. Mañana vas a ver, bueno, esto que decíamos, ¿no? esta discusión, la sesión especial, ¿qué crees que ya va a avanzar en esta que decías también, lo mencionabas, ¿no? Que va a ser una negociación con la oposición, también con sindicatos, ¿se va a avanzar desde el otro lado, si se quiere, el oficialismo? Todo indica que sí, que va a ser aprobado porque tiene consenso el proyecto. Recordemos que el conflicto alrededor del impuesto al salario, porque en realidad es mal llamado impuesto a las ganancias, porque el salario no es ganancia, es un eje de conflicto por lo menos desde el año 2011-2012, cuando se produjo la ruptura de Hugo Moyano con Cristina Kirchner, que uno de los motores fue el mecanismo de actualización, que en ese momento era discrecional a partir del Poder Ejecutivo, el mecanismo de actualización del mínimo no imponible. Y después Macri y Massa habían prometido terminar con el impuesto a las ganancias aplicado al salario en la campaña de 2015. Bueno, Macri no cumplió, después hubo una semi-mejora en los mecanismos de actualización por una presión de la oposición en el año 2017-2018, y Massa tampoco, ahora es el vocero de esto, pero tampoco cumplió, porque su promesa original era terminar con el impuesto al salario, por lo cual, al haber sido un eje ordenador del conflicto laboral, al menos en los últimos 10 años, y haber existido estos posicionamientos previos, yo entiendo que mañana va a ser aprobado, incluso con votos de la oposición. Yo no sigo el punteo día a día, pero tengo entendido que con matices hay diputados o sectores de la oposición, incluso del oficialismo, que han planteado algunas cuestiones que entiendo que se agregaron en el debate en comisión en el Congreso, por ejemplo, que no se consideren las horas extras o una parte de las horas extras en el cálculo del impuesto a las ganancias, que no se consideren los gastos educativos, viáticos, etcétera, que muchas de esas cuestiones fueron incorporadas en el proyecto final, por lo cual yo entiendo que mañana sí va a avanzar el proyecto, junto con otro proyecto que es de menor escala, pero que también está ligado, que es la actualización de las escalas y los montos del monotributo. Lo que sí se espera una sesión maratónica
porque van a arrancar mañana cerca del mediodía, entiendo, y por la cantidad de diputados y diputadas que están anotados, aparentemente van a tener un sábado, van a tener un fiebre de sábado por la noche, porque van a debatir hasta el domingo, bien entrado el domingo. Bueno, para seguir ir siguiendo de cerca este debate. Pablo, te agradecemos mucho por tu tiempo y por explicarnos tan claramente esta situación que también teníamos muchas preguntas y bueno, supiste respondernos y la verdad te agradecemos muchísimo por tus explicaciones. Muchas gracias a ustedes, Marco. No, gracias a vos, que tengas buen día. Abrazo. Abrazo grande. Escuchamos a Pablo Anino desde Buenos Aires. Él es licenciado en Economía con maestrías en Histórica Económica y es docente de la UBA. Además es columnista de Economía en el programa de radio El Círculo Rojo y en la Izquierda Diario, bien digo. Bueno, muy interesantísimo, ¿no? El impuesto al salario.